La casa de Teresa estaba llena de ecos, no de voces, sino de recuerdos. Cada rincón guardaba una historia, cada objeto tenía su propio suspiro. Pero aquella tarde, después del entierro, el silencio se había vuelto tan denso que parecía que el aire mismo se negaba a moverse. Teresa, con apenas 45 años, ya era viuda. Su esposo, Ernesto, había partido de manera repentina. Un infarto que no dio aviso, una despedida sin palabras. Durante los días siguientes, la casa se llenó de gente, de flores, de condolencias vacías. Pero cuando todos se fueron, quedó lo más difícil, el después. Su hijo Benicio apenas la visitaba. Estaba casado con Isabel, una mujer práctica, distante, que nunca había tenido una relación cercana con su suegra. Y aunque Teresa intentaba no juzgar, en el fondo dolía saber que quien ahora cuidaba de ella lo hacía más por compromiso que por cariño. En las noches, la soledad se sentaba junto a su cama. Teresa miraba el techo y pensaba en todo lo que la vida le había quitado, pero también en aquello que alguna vez soñó. Un amor verdadero, alguien que la mirara con ternura, que no tuviera prisa, que la eligiera de verdad. Sin embargo, la vida le había enseñado que algunas mujeres nacen para cuidar, no para ser cuidadas. Una tarde, mientras el sol se escondía tras los eucaliptos, escuchó risas en el patio. Eran sus 3 nietas, Tatiana, Patricia y Angélica. Ellas eran su consuelo, su razón más pura para seguir. Corrieron hacia ella con los brazos abiertos, trayendo consigo el perfume del pasto y la inocencia. «Abuela, mira, te hicimos un dibujo», dijo Tatiana. Era una casa con flores y un sol sonriente en el cielo. Teresa lo miró y por primera vez en muchos días sonrió de verdad. En ese instante comprendió algo. Aunque la vida le hubiera arrancado a Ernesto, todavía le quedaban razones para florecer. Y quizás, solo quizás, aún había tiempo para descubrir que el amor no siempre llega en la forma que esperamos. Mientras abrazaba a sus nietas, el viento sopló suave, moviendo las cortinas. Teresa alzó la vista al cielo y susurró: «Si estás ahí, dame fuerzas, porque la vida sigue aunque duela». El silencio ya no parecía tan vacío. Había comenzado una nueva historia. La casa parecía diferente desde que Ernesto se había ido. Durante años, Teresa la había sentido como un refugio. Ahora, cada habitación se había vuelto un recordatorio de todo lo que ya no estaba. El reloj del pasillo marcaba las horas con una lentitud cruel, y el eco de sus pasos sonaba más fuerte que nunca. Por las tardes, ella se sentaba junto a la ventana, mirando el jardín que había cuidado con tanto esmero. Las flores seguían ahí, pero algo en su color parecía distinto, como si también ellas sintieran la ausencia. En esos momentos, Teresa hablaba sola, o al menos eso parecía. A veces le contaba al viento lo que no podía decirle a nadie: su miedo a quedarse sola, su cansancio, sus arrepentimientos. Isabel entraba y salía de la casa con un aire de fastidio. Cumplía con su deber de cuidar a la suegra, pero sin ternura, sin conversación. «Tiene que comer, doña Teresa», decía, dejando el plato sobre la mesa sin mirarla a los ojos. Y luego se marchaba. Teresa suspiraba, mirando el plato intacto. No era falta de hambre, era falta de compañía. Una noche, mientras se preparaba para dormir, escuchó un sonido extraño. Era como un suspiro, o quizás un crujido leve que venía del cuarto que antes había sido de Ernesto. Pensó que era el viento, pero cuando se acercó, la puerta se movió sola, abriéndose apenas unos centímetros. Un escalofrío le recorrió la espalda. Encendió la luz y vio la habitación tal como él la había dejado. La chaqueta colgada en el respaldo de la silla, los libros sobre la mesita, el perfume que aún flotaba en el aire. Nada había cambiado, y sin embargo, todo era distinto. Se acercó al retrato de boda y lo tomó entre las manos. Las lágrimas le nublaron la vista.
¿Por qué tuviste que irte tan pronto, Ernesto?, susurró. El silencio no respondió, pero una ráfaga de viento entró por la ventana, moviendo las cortinas con suavidad. En el marco del espejo, Teresa creyó ver una sombra cruzar. No tuvo miedo, más bien sintió que, de algún modo, no estaba sola. Cerró la puerta con cuidado y se fue a su habitación. Aquella noche, antes de dormir, volvió a mirar el retrato de su esposo en la pared. «Si de verdad estás aquí», murmuró con voz temblorosa, «entonces cuídame, porque no sé si podré con todo esto sola». Y en la penumbra, mientras el reloj marcaba la medianoche, Teresa juraría haber oído una voz muy tenue, casi como un suspiro que venía del jardín. «No estás sola, mi vida». El corazón de Teresa dio un salto, y aunque no supo si fue sueño o realidad, esa noche durmió con una extraña paz. El domingo amaneció tibio y lleno de sol. Teresa escuchó risas al otro lado del portón y antes de que pudiera levantarse, la puerta se abrió con energía. Tatiana, Patricia y Angélica entraron corriendo, trayendo consigo un torbellino de alegría, de flores arrancadas del camino y de abrazos que olían a infancia. «¡Abuela!», gritó Patricia, lanzándose a sus brazos. «¡Te trajimos pastel!», anunció Tatiana, mostrando una caja envuelta con un lazo torcido. «Y flores del jardín de mamá», agregó Angélica, extendiendo un pequeño ramo que ella misma había atado con cinta rosada. Teresa las abrazó una por una. En su pecho sintió algo que hacía tiempo no sentía: vida. La casa, que durante días había sido un sepulcro silencioso, volvió a llenarse de risas, de pasos, de voces pequeñas que lo llenaban todo. Mientras las niñas jugaban en el jardín, Teresa las observaba desde la ventana. El sol se reflejaba en sus cabellos y cada risa parecía espantar un poco más la tristeza. Recordó cómo ella misma, años atrás, había enseñado a Ernesto a plantar rosas. Él siempre decía que las flores eran como las personas, crecen mejor cuando alguien las cuida con amor. Angélica se acercó a la abuela con una flor en la mano. «Esta estaba triste, abuela. La planté otra vez para que no se muriera», dijo con voz seria. Teresa sonrió con ternura. «Eso es exactamente lo que hacen las flores fuertes, mi amor. Y las mujeres también». Las tres se miraron confundidas y la abuela rió. «Cuando la vida nos arranca algo, solo nos queda florecer de nuevo». Las niñas asintieron sin entender del todo, pero el gesto quedó grabado en sus corazones. Más tarde, cuando el sol comenzó a bajar, Isabel llegó para buscarlas. Teresa las despidió en la puerta, con el corazón apretado. «Volveremos el domingo que viene, abuela», gritó Tatiana desde el coche. «Y te traeremos más flores», añadió Patricia. «Y un dibujo para colgar en tu pared», dijo Angélica, levantando la mano. Cuando el coche se alejó, Teresa se quedó un rato en el jardín, mirando el atardecer. El cielo tenía un color suave, como si alguien lo hubiera pintado con calma, y entre las flores juraría haber sentido una brisa distinta, una que olía a esperanza. Esa noche, mientras escribía en su cuaderno, anotó una sola frase: «Las flores vuelven a crecer, incluso sobre la tierra del dolor». Y al cerrar los ojos, supo que, de alguna forma, su alma también estaba empezando a florecer. El lunes por la tarde, Teresa decidió ordenar el viejo armario del cuarto que había compartido con Ernesto. No lo hacía desde su muerte. El simple hecho de abrir esas puertas le provocaba un nudo en el pecho. Pero algo dentro de ella, una mezcla de curiosidad y necesidad, le pedía hacerlo. Sacó una a una las cajas polvorientas, los álbumes de fotos, las prendas dobladas con tanto cuidado. Cada objeto tenía un recuerdo, y cada recuerdo dolía como una espina. Hasta que, al fondo del cajón inferior, encontró una caja pequeña de madera, cerrada con una cinta gastada. No recordaba haberla visto antes.
La sostuvo entre las manos, dudando si abrirla. Finalmente respiró hondo y tiró del lazo. Dentro había un manojo de cartas, amarillentas por el tiempo. El corazón le dio un vuelco. La primera tenía su nombre. Para mi Teresa, con todo lo que no supe decirte. La letra era de Ernesto. Con manos temblorosas comenzó a leer. Teresa, sé que muchas veces callé lo que sentía. No soy un hombre fácil, y tú lo sabes. Pero quiero que sepas que, aunque la vida nos haya llevado por caminos distintos, mi amor por ti nunca se apagó. A veces siento que no te merezco, y si un día no llego a tiempo, si el destino me gana la partida, quiero que recuerdes que fuiste mi casa, mi raíz y mi calma. Las lágrimas comenzaron a caer sobre el papel. Cada palabra parecía venir desde el más allá, trayendo consigo la voz de Ernesto, su aroma, su ternura escondida. Había más cartas, una por cada aniversario, por cada viaje, por cada silencio que habían compartido. En todas, él le hablaba como si supiera que algún día ella las leería sola. A veces el amor no grita, Teresa. A veces ama en silencio, pero ama igual. Cuando terminó de leerlas, Teresa permaneció un largo rato inmóvil. El sol entraba por la ventana, tiñendo el cuarto de un color dorado. Ella apretó las cartas contra el pecho, cerró los ojos y susurró. Entonces sí me amabas, aunque nunca lo dijeras en voz alta. Afuera, el viento sopló con suavidad, haciendo sonar los cristales de la ventana, y por un instante Teresa sintió que él estaba ahí, sonriendo. Desde ese día, cada tarde se sentaba en el jardín con las cartas sobre la mesa, como si conversara con Ernesto a través del papel. No había respuestas, pero el silencio se había vuelto más amable. Porque al fin y al cabo, había descubierto algo que cambiaría su duelo para siempre. El amor no se mide por las palabras que se dicen, sino por las que el tiempo nunca borra. Esa noche, Teresa no pudo dormir. Las cartas seguían sobre la mesa, abiertas como heridas antiguas. Cada frase de Ernesto había despertado algo que llevaba años dormido. Recuerdos que dolían, amores que no fueron, promesas que el tiempo desgastó. Caminó hasta el espejo del pasillo y se miró con detenimiento. El rostro reflejado le resultó ajeno. Una mujer cansada, con los ojos apagados y el cabello lleno de hilos plateados. Pero detrás de esa imagen había otra Teresa, la que alguna vez soñó con el amor perfecto, con un hogar feliz, con una vida sencilla pero plena. Recordó su juventud, recordó al primer hombre que la hizo llorar, aquel que le prometió un futuro y la dejó esperando bajo la lluvia. Recordó al segundo que decía amarla, pero la hacía sentir pequeña. Y recordó el día en que conoció a Ernesto, cuando ya había dejado de creer en los finales felices. Él no fue un hombre de palabras dulces, pero sí de gestos honestos. Durante años construyeron una vida juntos, entre dificultades, silencios y pequeños momentos de ternura. Y aunque a veces la rutina los separó, ahora Teresa comprendía que él la había amado a su manera. Las lágrimas le resbalaron por las mejillas, pero esta vez no eran de tristeza, eran de aceptación, porque por primera vez se permitió ver su historia completa, con sus luces y sus sombras, sin juzgarla, sin esconderla. Se acercó al espejo y con una sonrisa suave dijo en voz baja: «No fui una mujer perfecta, pero amé con todo lo que tenía». El reflejo la miró de vuelta, y por un instante Teresa juró ver una versión más joven de sí misma. Esa que aún creía en los comienzos, en los milagros, en los amores que florecen después del invierno. Apagó la luz y se quedó en silencio, dejando que la oscuridad envolviera la casa. Desde el jardín llegó el aroma de las flores recién abiertas, y con él una sensación nueva, la paz de quien empieza a perdonarse. En su cuaderno, antes de dormir, escribió:
El pasado no se borra, pero cuando aprendemos a mirarlo con amor, deja de doler. Esa noche, Teresa durmió tranquila por primera vez en mucho tiempo. El amanecer llegó silencioso, con un cielo gris que presagiaba algo distinto. Teresa se levantó más temprano que de costumbre, con la intención de preparar té y regar las flores antes de que el sol saliera. Pero mientras caminaba hacia la cocina, un mareo la detuvo. Todo a su alrededor comenzó a girar y sintió un dolor agudo en la cabeza. Intentó apoyarse en la pared, pero sus piernas no respondieron. El vaso que sostenía cayó al suelo, rompiéndose en 1000 pedazos. «¿Qué me está pasando?», susurró antes de desplomarse. Horas después, Isabel fue quien la encontró. Había ido a dejarle la compra de la semana, sin imaginar lo que hallaría. Teresa yacía en el suelo, inmóvil, con los ojos entreabiertos y una expresión de angustia. «¡Dios mío!», gritó Isabel, corriendo a su lado. Su voz tembló. Aunque siempre había sido distante, el miedo la atravesó como un rayo. Llamó a emergencias con las manos temblorosas mientras intentaba reanimarla sin éxito. El sonido de la ambulancia rompió el silencio del vecindario. Los paramédicos entraron con rapidez y en cuestión de minutos la casa quedó vacía. Solo quedaron las flores del jardín, meciéndose suavemente bajo la brisa, como si intuyeran lo que estaba ocurriendo. En el hospital, los médicos confirmaron lo que Isabel temía. Teresa había sufrido un derrame cerebral. Su vida no corría peligro inmediato, pero las secuelas eran inciertas. Cuando Benicio llegó, su rostro era una mezcla de culpa y miedo. Miró a su madre conectada a los tubos, tan frágil, tan distinta a la mujer fuerte que recordaba. «Perdóname, mamá», susurró, tomando su mano. Pero Teresa no respondió. Los días siguientes fueron lentos y llenos de incertidumbre. Isabel, aunque con el corazón endurecido por los años, comenzó a cuidarla. Le daba de comer, la bañaba y se quedaba en silencio junto a ella, observando cómo cada respiración era un pequeño milagro. A veces, cuando la casa estaba en calma, Teresa movía los ojos lentamente, buscando algo o a alguien. Nadie lo sabía, pero dentro de ella aún había conciencia. Escuchaba las voces, sentía las manos y en sus pensamientos seguía hablando con Ernesto. «Parece que llegó mi hora, amor, pero todavía no estoy lista». Una lágrima rodó por su mejilla. Isabel la vio y por primera vez le tomó la mano con ternura. «Aguante, doña Teresa, por las niñas, por todos nosotros». Y en ese contacto inesperado, algo empezó a cambiar entre ellas. Una grieta de humanidad se abría en el muro del rencor. En el jardín, mientras tanto, una flor blanca había comenzado a abrirse. Era la primera del invierno y parecía florecer solo para ella. La noche caía lentamente sobre el hospital. Las luces del pasillo parpadeaban y un silencio pesado se extendía entre los cuartos. Isabel dormía en la silla junto a la cama, agotada por los días sin descanso. El monitor marcaba los latidos de Teresa con un ritmo constante, como un reloj que se negaba a detenerse. De pronto, el aire en la habitación cambió. Una brisa suave, imposible dentro de un hospital cerrado, movió las cortinas. Teresa, inmóvil hasta ese momento, parpadeó lentamente. Sus ojos se abrieron y aunque su cuerpo seguía débil, algo en su mirada había despertado. Del rincón más oscuro del cuarto, una figura comenzó a delinearse. No era una enfermera, ni una sombra común. Era Ernesto, o al menos su presencia. Vestía la misma camisa con la que Teresa lo recordaba en sus últimos días y su sonrisa era la misma que había visto tantas veces en sueños. El corazón de Teresa pareció reconocerlo antes que su mente. «¿Eres tú?», susurró con la voz temblorosa. Ernesto se acercó despacio, con una calma que parecía venir del otro lado del tiempo. «Soy yo, mi vida», respondió con ternura.
No podía irme sin verte despertar. Las lágrimas rodaron por el rostro de Teresa. Creí que ya nunca volvería a encontrarte. Él se sentó a su lado, aunque su cuerpo no parecía tocar nada. Nunca me fui, Teresa. He estado aquí, en cada flor que plantaste, en cada risa de nuestras nietas. Pero necesitabas aprender algo antes de venir conmigo. ¿Aprender?, preguntó ella confundida. Sí, dijo él mirándola con dulzura, que la vida no se trata solo de amar a los demás, sino también de dejarse amar. Tú siempre diste todo, pero nunca permitiste que te cuidaran. Teresa bajó la mirada sintiendo cómo esas palabras abrían viejas heridas. Es que no sabía cómo hacerlo. Ernesto le sonrió. Ahora lo sabes, y no estás sola. De pronto, el monitor emitió un leve pitido más rápido. Isabel se movió en la silla, entre sueños, sin abrir los ojos. Teresa miró de nuevo hacia Ernesto, pero él comenzaba a desvanecerse. ¿Te vas?, preguntó con miedo. Solo por ahora, respondió él con voz suave. Aún te queda un poco de tiempo aquí. Cuídalas. Enséñales a no tener miedo de amar. Y cuando llegue tu momento, estaré esperándote en el jardín. Una lágrima cayó de los ojos de Teresa justo antes de que él desapareciera. El monitor volvió a su ritmo normal. Isabel despertó sobresaltada y corrió a su lado. «Doña Teresa, ¿me escucha?». Teresa apenas pudo mover los labios, pero susurró algo que Isabel alcanzó a entender. Él vino a verme. Isabel pensó que deliraba, pero en el aire flotaba un aroma suave a rosas frescas. Nadie podía explicarlo, pero esa noche el hospital entero pareció respirar diferente. Teresa volvió a cerrar los ojos, no para rendirse, sino para descansar. Por primera vez desde el derrame, dormía con una sonrisa. Habían pasado casi 3 semanas desde aquella noche en el hospital. Los médicos hablaban de milagro, de una recuperación inexplicable. Pero Teresa sabía que lo que había ocurrido no tenía explicación médica alguna. Desde aquella visita, su corazón latía con una calma que nunca antes había sentido. Cuando finalmente recibió el alta, Isabel fue la encargada de llevarla a casa. No hubo abrazos ni sonrisas, pero tampoco indiferencia. Algo en la mirada de la nuera había cambiado, como si la experiencia en el hospital también hubiera tocado una parte dormida de su alma. El coche se detuvo frente al portón oxidado. Teresa miró por la ventana y sintió un nudo en la garganta. La casa seguía igual. Las paredes descascaradas, el jardín lleno de hojas secas, las macetas vacías. Era el mismo hogar donde había amado, llorado y criado a su hijo. «Llegamos», dijo Isabel sin emoción aparente. Ayudó a Teresa a bajar del coche y la acompañó hasta la puerta. El aire olía a tierra húmeda. Una bandada de pájaros cruzó el cielo, como si anunciaran su regreso. Cuando Teresa cruzó el umbral, algo dentro de ella se estremeció. Cada rincón le hablaba con la voz del pasado. El reloj del comedor, la mecedora junto a la ventana, el aroma tenue del café que Ernesto solía preparar en las mañanas. No sabía si quería volver aquí, susurró. Isabel la observó, incómoda. «Va a necesitar ayuda con todo. Yo me encargo». Teresa asintió, aunque sabía que la ayuda de Isabel no nacía del cariño, sino del deber. Aún así, agradeció en silencio. Había aprendido, gracias a Ernesto, que aceptar era una forma de amar. Esa noche, después de que Isabel se marchara, Teresa encendió una lámpara antigua y se sentó en su vieja mecedora. El silencio era espeso, pero no hostil. Por primera vez no se sentía sola. «Volví, mi amor», murmuró al aire, y como respuesta, una leve brisa movió las cortinas. En la repisa, una fotografía de su boda cayó al suelo sin romperse. El rostro joven de Ernesto parecía mirarla con ternura. Teresa sonrió. No necesitaba verlo para saber que seguía allí. A la mañana siguiente, el sol entró por la ventana con una calidez que no recordaba.
Teresa se levantó con esfuerzo y salió al jardín. El pasto estaba alto, las flores marchitas, pero ella no vio decadencia, vio promesa. Tomó una pequeña pala y comenzó a limpiar la tierra lentamente, con manos temblorosas pero decididas. Cada puñado de tierra era un gesto de vida, y mientras trabajaba, escuchó voces alegres acercándose por la calle. Eran Tatiana, Patricia y Angélica corriendo hacia la verja, gritando: ¡Abuela! Teresa levantó la vista, y su sonrisa fue más luminosa que el propio sol. Las niñas la abrazaron con tanta fuerza que el tiempo pareció detenerse. «Te extrañamos tanto», decían entre risas y lágrimas. Teresa cerró los ojos un instante. El jardín ya no era solo un pedazo de tierra abandonado. Era el corazón de su nueva vida. El amanecer llenaba de oro el patio trasero de la casa. Teresa, con un sombrero viejo y las manos cubiertas de tierra, observaba cómo sus 3 nietas corrían entre las flores. Tatiana, la mayor, era la más curiosa. Siempre quería saber el porqué de todo. Patricia, de sonrisa suave, se quedaba cerca de la abuela, ayudándola con cuidado. Y Angélica, la más pequeña, tenía una energía que parecía venir del cielo. «Abuela, ¿por qué trabajas tanto en el jardín si estás enferma?», preguntó Tatiana. Teresa sonrió, limpiándose el sudor con el dorso de la mano. «Porque la tierra, mi amor, guarda promesas. Si la cuidas, te devuelve vida». Las niñas se miraron, confundidas, pero encantadas con la respuesta. El jardín, poco a poco, empezaba a renacer. Las rosas que parecían muertas volvían a florecer, los lirios se abrían al sol y el aroma a jazmín se mezclaba con el canto de los pájaros. A veces, mientras cavaba, Teresa sentía que alguien la observaba. No con miedo, sino con una presencia cálida. Era como si Ernesto estuviera allí, guiando sus manos, protegiéndola. «Tu abuelo estaría feliz de ver esto», susurró una tarde. Patricia levantó la vista y sonrió. «Yo creo que él ya lo está viendo, abuela». Teresa la miró con ternura. Esa niña siempre había tenido una sensibilidad especial, como si entendiera cosas que los demás no podían ver. Esa noche, mientras las niñas dormían dentro de la casa, Teresa se quedó un rato más en el jardín. El cielo estaba lleno de estrellas y una brisa suave movía las hojas de los naranjos. Se arrodilló frente a una esquina del terreno, donde el suelo era más oscuro, más firme. «Aquí fue donde plantamos nuestro primer rosal, ¿verdad, Ernesto?», dijo en voz baja. El viento respondió con un murmullo entre las ramas. De pronto, una de las raíces sobresalió levemente del suelo. Teresa la tocó, y algo duro chocó contra su pala. No era piedra, ni madera, era metal. El corazón le dio un vuelco. Escarbó con cuidado, retirando la tierra poco a poco, hasta que apareció una pequeña caja oxidada, cubierta por el paso de los años. La sostuvo entre sus manos temblorosas. No recordaba haber enterrado nada allí. Miró hacia la ventana. Las niñas dormían profundamente. Entonces respiró hondo y abrió la caja. Dentro había un sobre amarillento, con su nombre escrito con la caligrafía de Ernesto. Y junto a él, una pequeña medalla de la Virgen de las Flores, la misma que él siempre llevaba en el cuello. Teresa sintió un nudo en la garganta. Las lágrimas le nublaron la vista mientras abría el sobre. Dentro había una carta. La letra temblorosa, pero inconfundible. «Si algún día lees esto, es porque la vida me quitó antes de tiempo lo que más amaba. Tú, no quiero que vivas entre recuerdos, sino entre flores. Prométeme que harás del jardín nuestro refugio eterno. Allí estaré, esperándote». Teresa cerró los ojos, abrazando la carta contra su pecho. El perfume de las rosas pareció envolverla, y por un instante creyó sentir unos brazos invisibles rodeándola. «Te lo prometo, mi amor», susurró entre lágrimas. «El jardín será nuestro para siempre». Esa noche, la casa olvidada volvió a respirar.
Las flores se abrieron más temprano que nunca. Y en el silencio, una voz dulce, apenas un eco del viento, murmuró: «Gracias, Teresa». El amanecer encontró a Teresa dormida en la mecedora, con la carta aún entre las manos. El sobre, gastado por el tiempo, reposaba sobre su pecho como un tesoro recién descubierto. Cuando abrió los ojos, el sol ya bañaba el jardín y el canto de los pájaros llenaba el aire con una melodía nueva. Las risas de Tatiana, Patricia y Angélica rompieron el silencio matutino. Las tres salieron corriendo al patio descalzas, con la inocencia de quienes no conocen el peso de los secretos. «¡Abuela! ¡Abuela! Las flores crecieron más», gritó Angélica saltando entre los rosales. Teresa sonrió, guardando la carta dentro de su delantal. «Sí, mis niñas, el jardín está más vivo que nunca». Tatiana, siempre observadora, notó la caja de metal medio enterrada cerca del rosal. «¿Y eso, abuela?», preguntó, señalando con el dedo. Teresa dudó por un momento. No sabía si debía compartir lo que había encontrado, pero el brillo en los ojos de sus nietas le recordó algo que Ernesto solía decirle: «Los secretos solo duelen cuando no se comparten con amor». «Venid, mis amores», dijo suavemente, llamándolas hacia ella. Las tres se acercaron y se sentaron en el suelo, formando un pequeño círculo alrededor de la abuela. Con las manos temblorosas, Teresa sacó la carta y comenzó a leer. Su voz, aunque débil, tenía una serenidad que llenó el aire. «Si algún día lees esto, es porque la vida me quitó antes de tiempo lo que más amaba. Tú. No quiero que vivas entre recuerdos, sino entre flores. Prométeme que harás del jardín nuestro refugio eterno. Allí estaré, esperándote». Cuando terminó, el silencio fue profundo. Las tres niñas la miraban con los ojos húmedos, sin comprender del todo, pero sintiendo la emoción en cada palabra. Patricia fue la primera en hablar. «Abuela, ¿el abuelo te escribió eso antes de morir?». Teresa asintió lentamente. «Sí, mi amor. Lo dejó escondido aquí para que lo encontrara cuando estuviera lista para recordar sin dolor». Tatiana frunció el ceño, pensativa. «Entonces, ¿el abuelo sabía que volverías a cuidar el jardín?». «Quizás», respondió Teresa con una sonrisa suave. «O quizás el amor sabe más de lo que nosotros imaginamos». Las niñas se abrazaron a su abuela y ella sintió que, por primera vez en años, su corazón no pesaba. Aquel jardín, que antes era un símbolo de pérdida, ahora se convertía en un santuario de esperanza. Esa tarde, mientras regaban las plantas, Teresa les propuso un pacto. «Cada flor que sembremos aquí llevará el nombre de una promesa, promesas de amor, de perdón, de vida». Tatiana eligió esperanza, Patricia eligió paz y Angélica, con su sonrisa luminosa, dijo sin dudar: eternidad. Teresa sintió que el alma de Ernesto sonreía desde algún lugar entre las ramas, porque en el fondo eso era lo que siempre había querido dejarle. Un amor que no muere, sino que florece una y otra vez, generación tras generación. Esa noche, mientras el viento soplaba entre las flores recién plantadas, una risa lejana pareció unirse al coro de grillos, y Teresa, con el corazón tranquilo, susurró: «Buenas noches, mi amor. Nuestro jardín sigue creciendo». Las tardes en la casa de Teresa se habían vuelto más alegres. El jardín, que antes era solo tierra y hojas secas, ahora respiraba vida. El aroma de las flores se mezclaba con las risas de las tres niñas, y el sol parecía quedarse más tiempo sobre el patio, como si también quisiera observarlas. Pero una tarde, cuando el cielo empezaba a oscurecer, Angélica se quedó sola entre los rosales. El viento soplaba suave, moviendo las hojas con un murmullo casi musical. Entonces lo escuchó, una voz muy bajita, como si saliera de la tierra. «Gracias». Angélica se giró creyendo que era una de sus hermanas. «Patricia, Tatiana, ¿son ustedes?». Nadie respondió, solo el viento.
que volvió a soplar entre las flores. Volvió a escuchar el susurro, esta vez más claro. «Cuida el jardín, pequeña». La niña abrió los ojos de par en par. No tenía miedo. Al contrario, sintió una paz profunda, como si alguien bondadoso la protegiera. Corrió hacia la casa, agitada pero sonriente. «Abuela, el jardín habla». Teresa estaba preparando té en la cocina. Dejó la tetera sobre la mesa y miró a la niña con dulzura. «¿Qué dijiste, mi amor?» «El jardín me habló, abuela». Una voz dijo: «Cuida el jardín, pequeña». Por un instante, el rostro de Teresa se quedó inmóvil. Su corazón dio un salto. Esa era la misma frase que Ernesto solía decirle cuando plantaban juntos. «Debe haber sido el viento, cariño», dijo con voz temblorosa, pero en el fondo sabía que no era así. Esa noche, cuando las niñas ya dormían, Teresa salió al jardín con una manta sobre los hombros. El aire estaba frío y el silencio parecía escucharla. Se acercó al rosal donde había encontrado la caja y habló al vacío. «Ernesto, ellas también pueden oírte, ¿verdad?». Una brisa suave rozó su mejilla y las flores se inclinaron ligeramente hacia ella. Teresa cerró los ojos. «Prometo cuidar de ellas y del jardín, pero ayúdame a que no tengan miedo». Desde la ventana, Tatiana observaba a su abuela sin ser vista. La vio hablar con el aire, sonreírle al viento y notó cómo las flores parecían moverse a su alrededor. Sintió un escalofrío, pero no de miedo, sino de asombro. Al día siguiente, Tatiana le contó a Patricia lo que había visto. La abuela hablaba sola, como si alguien invisible le respondiera. Patricia la miró seria. Tal vez hablaba con el abuelo. Tatiana frunció el ceño. ¿Y si el abuelo nunca se fue? Las dos se quedaron en silencio, observando desde la ventana el jardín que ahora parecía tener vida propia. El viento sopló otra vez, y entre los rosales se escuchó un eco suave, una voz que solo ellas podían entender. «Mientras haya flores, habrá amor». Las niñas se miraron sin decir nada. Desde ese día, comenzaron a cuidar el jardín como si fuera un templo sagrado, y cada vez que el viento soplaba, sonreían. Sabían que alguien allí las estaba cuidando también. Desde aquella tarde en que Angélica escuchó las voces del viento, Teresa ya no dormía igual. Cada noche, cuando cerraba los ojos, sentía que el jardín la llamaba. Los colores de sus sueños eran más vivos que nunca. Flores que se abrían lentamente bajo una luz dorada, caminos de tierra que brillaban y una sombra familiar esperándola junto al rosal más antiguo. En su primer sueño, Teresa caminó descalza por el jardín. La tierra estaba tibia y el aire tenía el aroma dulce del jazmín. A lo lejos, una figura se delineaba entre la neblina. «Ernesto», susurró. Él sonrió. Era más joven, con los mismos ojos tranquilos que ella recordaba. Extendió su mano hacia ella, pero antes de tocarla, una ráfaga de viento los separó. «Aún no», dijo él con voz serena. «Falta poco, Teresa. Debes terminar lo que empezaste». Ella quiso preguntar qué significaba, pero el sueño se desvaneció y despertó con el corazón latiendo fuerte. Al día siguiente contó lo sucedido a sus nietas mientras desayunaban. Patricia, siempre dulce, le tomó la mano. «Tal vez fue un sueño bonito, abuela». Pero Tatiana, la más observadora, preguntó: «¿Qué quiso decir el abuelo con terminar lo que empezaste?». Teresa se quedó pensativa, mirando el jardín por la ventana. No lo sabía con certeza, aunque algo dentro de ella comenzaba a despertar. Esa noche volvió a soñar. Esta vez caminaba junto a Ernesto dentro del jardín, pero había algo diferente. Las flores hablaban con susurros suaves, como si contaran secretos. De pronto, vio una niña corriendo entre los rosales. Tenía trenzas y una sonrisa luminosa. Teresa se acercó, conmovida. Era ella misma, a los 7 años, plantando la primera semilla junto a su madre. Y detrás, en la sombra, su padre. Aquel hombre severo que nunca la abrazó, observaba en silencio. Ernesto le habló al oído. «Cada flor guarda una historia. Algunas florecen,
otras esperan ser perdonadas. Teresa entendió entonces. El jardín no era solo un símbolo de amor, sino un espacio de memoria, de vida y de reconciliación. Las flores que ella plantaba no crecían solo con agua y sol, sino con las emociones que había dejado sin resolver. Al despertar, aún podía oler el jazmín. Miró el techo, con lágrimas en los ojos. «Ahora entiendo», susurró. Se levantó con esfuerzo y caminó hasta el jardín. Las niñas aún dormían, pero el amanecer ya pintaba de rosado el cielo. Se arrodilló frente al rosal del centro, el más viejo de todos. Allí, donde había encontrado la carta, enterró algo nuevo. Una hoja de papel con 3 palabras escritas en letra temblorosa. «Te perdono, papá». La tierra la cubrió suavemente y el viento volvió a soplar, cálido y dulce. Una flor se abrió justo en ese instante, como si la naturaleza respondiera al gesto. Teresa sonrió entre lágrimas. Por primera vez, el pasado dejaba de doler. Su alma estaba en paz y el jardín, su jardín, florecía más fuerte que nunca. El verano llegó silencioso, con un sol más suave y tardes llenas de olor a flores. El jardín de Teresa estaba en su máximo esplendor. Los rosales rebosaban color, las mariposas parecían bailar en el aire, y el canto de los pájaros acompañaba los días como una melodía constante. Pero dentro de la casa, Teresa sabía que algo estaba cambiando. Su cuerpo se sentía más liviano, como si cada día la acercara un poco más a la frontera invisible entre la vida y el descanso eterno. Y sin embargo, no había miedo en su corazón, solo gratitud. Cada mañana, las niñas corrían a su lado. Tatiana la ayudaba a regar las flores. Patricia se sentaba con ella a leer las cartas que Ernesto le había escrito durante su juventud. Y Angélica, con su alegría inagotable, le llenaba los días de risas y abrazos. «Abuela», preguntó un día Angélica, «¿por qué el jardín crece más cuando tú estás aquí?» Teresa la miró con ternura. «Porque las flores sienten el amor, mi vida. Y aquí hay mucho de eso». Las niñas no entendían del todo, pero sabían que algo en la voz de su abuela era diferente. Una calma nueva, como quien ya ha hecho las paces con el mundo. Un atardecer, mientras el cielo se teñía de naranja, Teresa reunió a las 3 en el centro del jardín. Tenía en sus manos una pequeña caja de madera, la misma donde había guardado la carta de Ernesto. «Mis niñas», dijo con voz suave, «quiero que me prometan algo». «Lo que sea, abuela», respondió Patricia. «Cuando yo ya no esté aquí, no dejen que este jardín muera. Cada flor tiene una historia y si ustedes siguen cuidándolo, el amor nunca desaparecerá». Tatiana, conteniendo las lágrimas, asintió. «Te lo prometemos, abuela». Teresa abrió la caja y sacó 3 semillas envueltas en papel. Una para cada una. Plántenlas donde quieran, pero háganlo con el corazón. Las niñas recibieron las semillas como si fueran piedras preciosas, y aunque no lo sabían, cada una de ellas llevaba un significado oculto: esperanza, paz y eternidad. Esa noche, Teresa escribió su última carta, con letra temblorosa pero firme. «Si alguna vez sienten mi ausencia, busquen en el jardín, en el perfume de las flores, en el canto del viento, allí estaré. No lloren por mí, porque cada flor que nazca será un te quiero que vuelve a florecer». Dejó la carta en su mesita, junto a la fotografía de Ernesto. Luego miró hacia el jardín iluminado por la luna y sonrió. Las sombras de las flores parecían moverse con vida propia. «Nos veremos pronto, mi amor», susurró, y esa noche durmió profundamente. El aire estaba tibio y una brisa dulce cruzó la habitación, moviendo las cortinas con delicadeza. Afuera, las flores del jardín se abrieron todas al mismo tiempo, como si la tierra supiera que algo sagrado acababa de ocurrir. El amanecer de aquel día fue distinto. El sol se levantó lentamente,
como si temiera interrumpir el silencio que llenaba la casa. Las ventanas dejaban entrar una luz dorada que acariciaba los muebles, y el canto de los pájaros parecía más suave, más triste. Isabel fue la primera en notarlo. Al entrar al cuarto de Teresa, encontró a la anciana dormida, con una expresión de paz absoluta. Sus manos reposaban sobre el pecho y una ligera sonrisa adornaba su rostro. Parecía que soñaba con algo hermoso. Sobre la mesita, Isabel vio una carta abierta. No quiso leerla, pero comprendió. Una lágrima resbaló por su mejilla. Por primera vez en años sintió compasión y una punzada de arrepentimiento. Poco después llegaron las niñas. Tatiana, Patricia y Angélica corrieron hacia la habitación de su abuela, pero se detuvieron en la puerta al verla tan tranquila. Ninguna de las tres lloró. Sabían, sin entender por qué, que su abuela no se había ido del todo. Isabel las abrazó con fuerza. «Ella está con el abuelo», susurró. El resto del día, el jardín se llenó de visitas. Vecinos, amigos, personas que Teresa había ayudado alguna vez. Cada uno llevaba una flor para despedirla. Y cuando el sol comenzó a caer, el patio entero era un mar de colores y perfumes. Tatiana, la mayor, sacó la carta que su abuela había dejado sobre la mesita y la leyó en voz alta. «Si alguna vez sienten mi ausencia, busquen en el jardín, en el perfume de las flores, en el canto del viento, allí estaré. No lloren por mí, porque cada flor que nazca será un te quiero que vuelve a florecer». El silencio fue profundo. Las niñas se miraron entre sí y juntas decidieron cumplir la promesa. Tomaron las 3 semillas que Teresa les había entregado y con ayuda de Isabel las plantaron en el centro del jardín. Angélica, con voz temblorosa, dijo: «Esta es la semilla de la eternidad». Patricia agregó: «Y esta, la de la paz». Tatiana terminó: «Y esta, la de la esperanza». Mientras cubrían las semillas con tierra, el viento sopló suavemente, haciendo que los pétalos del jardín danzaran a su alrededor. Las flores parecían inclinarse, como si se despidieran de quien las había hecho nacer. Esa noche, el cielo se llenó de estrellas, más brillantes que nunca. Isabel, de pie junto a la ventana, observó el jardín iluminado por la luna. Por primera vez, entendió todo lo que Teresa había querido enseñarle. El amor, pensó, no se mide en palabras, sino en lo que uno deja florecer. Y cuando cerró los ojos, creyó escuchar una voz suave, como un susurro entre las flores. «Gracias, Isabel. Ahora sí, todo está en paz». Pasaron los años como el viento que mueve las hojas del jardín. La vieja casa de Teresa seguía en pie, bañada por el sol de cada amanecer. Sus paredes, cubiertas de enredaderas, parecían respirar vida propia. Y el jardín... ¡oh! El jardín seguía floreciendo como si una mano invisible lo cuidara cada día. Tatiana, Patricia y Angélica ya eran adultas. Cada una había seguido su camino, pero cada verano, sin falta, regresaban a aquella casa donde todo había comenzado. Ese año decidieron reunirse una vez más. Traían a sus propios hijos, deseosas de mostrarles el lugar donde había vivido la mujer que les enseñó lo que era el amor verdadero. Mamá siempre decía que el jardín parecía tener alma, recordó Patricia mientras abría el portón oxidado. «Y tenía razón», respondió Tatiana, mirando las flores que se mecían suavemente con el viento. «Está igual que hace 20 años». Angélica se arrodilló junto al rosal más antiguo, el que su abuela había plantado con Ernesto. Acarició los pétalos rosados y sonrió con los ojos llenos de lágrimas. Es como si ella nunca se hubiera ido. Sus hijos corrían entre las flores, riendo, tocando cada planta con curiosidad. El aire tenía el mismo perfume de siempre, una mezcla de jazmín, lavanda y recuerdos. Cuando el sol comenzó a ponerse, las 3 hermanas se sentaron bajo el viejo limonero, el lugar donde Teresa solía contarles historias.
Tatiana sacó de su bolso la pequeña caja de madera que aún conservaba. Dentro estaban las cartas de la abuela, amarillentas pero intactas. Abrió una de ellas y leyó: «El amor no muere con el cuerpo, hijas mías. Se queda en los lugares donde fuimos felices, en los rostros de quienes amamos y en las flores que nunca dejan de crecer». El silencio se llenó de emoción. Las tres se tomaron de las manos y miraron el horizonte encendido de tonos dorados. El jardín parecía brillar con una luz propia, cálida y suave, como si Teresa estuviera allí, sonriendo entre los rosales. Esa noche, cuando la luna ascendió en el cielo, el viento recorrió las flores con un susurro casi humano. Los pétalos se movieron como si aplaudieran y un aroma dulce llenó el aire. Angélica sonrió. «Ella está aquí», dijo en voz baja. «Nos cuida todavía». Y en el silencio de la noche, una mariposa blanca se posó sobre la caja de madera. Sus alas brillaban bajo la luna, y por un instante las tres sintieron una presencia cálida, amorosa, envolviéndolas. No dijeron nada más, no hacía falta, porque entendieron que las flores que quedaban eran el alma de Teresa, floreciendo una y otra vez, para nunca dejar de amar. La historia de Teresa nos recuerda que el amor verdadero no termina con la ausencia, se transforma, se expande y sigue floreciendo en quienes se quedan. ¿Y tú? ¿Has pensado en las flores que alguien dejó en ti? Y si esta historia tocó tu alma, suscríbete, deja tu like y comparte esta flor de amor con alguien que también crea en los nuevos comienzos. Porque las historias que nacen del corazón nunca terminan, solo siguen floreciendo una y otra vez.